El anticristo tuvo nombre, tuvo apellido, y hoy sabemos exactamente dónde está enterrado, en una colina concreta de la ciudad de Roma. No es una metáfora ni una provocación gratuita. Es una conclusión que se desprende con notable solidez cuando investigamos con rigor histórico uno de los textos más mal interpretados de toda la tradición cristiana, el libro del Apocalipsis, y el famoso número de la bestia que durante siglos ha alimentado especulaciones apocalípticas cada vez más alejadas de su contexto original. Porque cuando la comunidad cristiana perseguida, que escribió y leyó por primera vez este texto, pensaba en la bestia, en el anticristo, en el número 666, no estaba imaginando una figura futura y misteriosa que aparecería siglos o milenios después, en algún momento indeterminado del porvenir. Estaba pensando, con una precisión histórica sorprendente, en un hombre concreto que ya conocían perfectamente bien, que había gobernado el imperio que los perseguía, y cuyo nombre podemos identificar hoy con considerable certeza filológica. Hoy vamos a investigar esa identificación con el método que Baruch Spinoza nos enseñó a aplicar a cualquier texto religioso, sin miedo, sin reverencia automática, y sin tampoco caer en el sensacionalismo fácil que tanto contenido popular contemporáneo aplica a este mismo tema. Quiero ser honesto contigo desde el primer minuto, porque este canal existe para acercarte a la investigación histórica rigurosa, no a la especulación apocalíptica sin fundamento. Spinoza, que sepamos, no dedicó páginas extensas específicamente al libro del Apocalipsis, un texto que ni siquiera formaba parte central de su corpus de análisis bíblico preferido, pero sí estableció, en su tratado teológico-político, un principio metodológico que resulta absolutamente indispensable para investigar correctamente este tipo de literatura profética y apocalíptica. Cualquier texto de esta naturaleza debe leerse primero y de manera prioritaria dentro de su contexto histórico y político inmediato, antes de considerar cualquier aplicación simbólica más amplia o cualquier proyección hacia el futuro lejano que las generaciones posteriores hayan querido encontrar en él. Para situarnos conviene recordar brevemente quién fue Spinoza. Nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal. A los 24 años, fue excomulgado por su propia comunidad, con una de las condenas más severas jamás registradas, por atreverse a leer los textos sagrados como documentos humanos, producidos en contextos históricos y políticos concretos, y no como dictado literal e incuestionable descendido sin ninguna mediación desde el cielo. Ese principio metodológico, aplicado con rigor a un texto tan cargado de simbolismo como el Apocalipsis, exige que investiguemos primero quiénes eran sus autores, para qué audiencia concreta escribían y qué peligros y qué opresores políticos concretos enfrentaban en el momento exacto de su composición, antes de aceptar sin más las interpretaciones atemporales y desconectadas de contexto que buena parte de la tradición popular posterior ha proyectado sobre este mismo texto. El libro del Apocalipsis, atribuido tradicionalmente a Juan, fue compuesto probablemente hacia finales del siglo I de nuestra era, en un contexto histórico específico y documentado. Comunidades cristianas dispersas por el Asia Menor, bajo la autoridad política del Imperio Romano, enfrentando distintos grados de presión, sospecha social y persecución ocasional por parte de las autoridades imperiales, en un momento en que negarse a participar en el culto oficial al emperador podía acarrear consecuencias legales y sociales considerables. Es dentro de ese contexto histórico concreto, y no en un vacío atemporal desconectado de cualquier circunstancia política real, donde debemos situar la aparición del término anticristo y del enigmático número de la bestia, precisamente el tipo de investigación contextual que vamos a desarrollar con todo detalle a lo largo de este video, siguiendo la evidencia textual y filológica disponible con el mismo rigor que hemos aplicado en cada una de nuestras investigaciones anteriores sobre los orígenes reales del cristianismo primitivo.
Antes de investigar con detalle qué operación filológica concreta permite identificar el nombre exacto detrás de ese número tan famoso, quiero hacerte una pregunta que vamos a retomar más adelante en este video. El español se habla en más de 20 países y las interpretaciones populares sobre el anticristo y el número de la bestia tienen matices culturales y religiosos notablemente distintos según cada región y cada tradición local específica. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, porque quiero entender cómo esta investigación resuena distinto según tu propia formación religiosa y cultural. Retomemos entonces la investigación con la operación filológica concreta que permite identificar el nombre exacto detrás del número 666, mencionado explícitamente en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde el propio texto invita expresamente al lector a calcular ese número, afirmando que es el número de un hombre. Esa invitación textual explícita es metodológicamente importante, porque documenta que el propio autor esperaba que su audiencia original fuera capaz de resolver ese cálculo, lo cual solamente resulta posible si asumimos que el sistema numérico utilizado era ya perfectamente familiar para los primeros lectores de este texto, y no un enigma reservado para generaciones futuras, dotadas de herramientas interpretativas que sus contemporáneos originales no habrían tenido a su disposición. Ese sistema se llama gematria, una técnica extendida tanto en el hebreo como en el griego antiguos, mediante la cual cada letra del alfabeto correspondía también a un valor numérico específico, permitiendo así que cualquier palabra o nombre propio pudiera calcularse también como una suma numérica total, obtenida al sumar el valor de cada una de sus letras componentes. Esta práctica no era en absoluto exclusiva ni misteriosa dentro del mundo cultural del primer siglo, sino una convención matemática y lingüística ampliamente conocida y documentada, tanto en textos judíos como en inscripciones grafitis de la propia ciudad de Pompeya, donde los arqueólogos han encontrado ejemplos concretos de jóvenes calculando el valor numérico del nombre de la persona que amaban, exactamente el mismo tipo de juego lingüístico popular y cotidiano que el propio autor del Apocalipsis parece estar aplicando de manera mucho más seria y políticamente cargada. Cuando los especialistas modernos en crítica textual bíblica aplicaron sistemáticamente esta técnica de gematria hebrea a distintos nombres de gobernantes romanos conocidos por su hostilidad hacia las comunidades judías y cristianas del primer siglo, encontraron un resultado particularmente contundente. El nombre del emperador Nerón, transliterado al hebreo siguiendo la forma exacta, que efectivamente aparecía en documentos y monedas de la época, Nerón César, escrito en caracteres hebreos como Ner-W-N QCR, produce, al sumar el valor numérico de cada una de sus letras, según las reglas estándar de la gematria hebrea, exactamente el número 666. Este resultado no depende de ninguna manipulación forzada ni de ninguna selección arbitraria de letras convenientes. Se obtiene siguiendo estrictamente las reglas gramaticales y numéricas ya establecidas de la transliteración hebrea estándar del nombre y el título imperial de ese emperador específico, sin necesidad de ningún ajuste especial ni ninguna interpretación creativa forzada para llegar precisamente a ese resultado tan preciso. Aplicando aquí el método que Spinoza nos enseñó, este dato resulta metodológicamente relevante porque conecta directamente con un problema textual documentado que los propios manuscritos antiguos del Apocalipsis registran con precisión: la existencia de una variante manuscrita menor pero significativa, donde ciertos papiros griegos antiguos, incluyendo el importante papiro conocido como P115, descubierto en el siglo XX, registran no el número 666, sino el número 616. Durante generaciones, esta discrepancia manuscrita resultó difícil de explicar satisfactoriamente. Pero la solución filológica resulta notablemente elegante, precisamente gracias a la identificación con Nerón. La forma latina abreviada del nombre del emperador, sin el título César completo,
transliterada al hebreo de manera ligeramente distinta, produce exactamente el valor numérico 616, explicando así con precisión filológica documentada por qué ciertos escribas antiguos, trabajando probablemente con una variante ortográfica ligeramente distinta del mismo nombre imperial, registraron ese número alternativo en sus propias copias del texto original. Antes de continuar investigando el contexto histórico concreto que explica por qué precisamente Nerón, entre todos los emperadores romanos posibles de esa misma época, resultaba la figura más obvia y más temida para identificar con la bestia del Apocalipsis, quiero pedirte algo directo. Si esta manera de investigar los orígenes reales de los textos y las tradiciones religiosas, con evidencia filológica concreta y sin miedo a las preguntas menos exploradas, te está resultando valiosa, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Cada semana seguimos aplicando este mismo método de Spinoza a nuevos temas que merecen ser investigados con el mismo rigor histórico, y tu apoyo es literalmente lo que nos permite seguir dedicando el tiempo necesario para investigar cada caso con la profundidad que merece. Dicho esto, sigamos con el contexto histórico concreto que explica por qué precisamente Nerón resultaba, para las primeras comunidades cristianas del Asia Menor, la identificación más obvia y más aterradora posible con la figura de la bestia. En el año 64 de nuestra era, un incendio devastador destruyó buena parte de la ciudad de Roma, arrasando varios de sus 14 distritos administrativos y dejando a miles de habitantes sin hogar. El historiador romano Tácito, escribiendo varias décadas después de los propios acontecimientos y sin ninguna simpatía particular hacia el cristianismo, documenta con considerable detalle cómo Nerón, enfrentando rumores populares que lo señalaban a él mismo como responsable directo del incendio, decidió desviar esa sospecha pública culpando formalmente a la comunidad cristiana de Roma, entonces todavía un grupo religioso minúsculo y mal comprendido dentro de la propia sociedad romana. Las consecuencias de esa acusación resultaron extraordinariamente brutales, según el propio relato de Tácito. Cristianos fueron arrestados masivamente, algunos crucificados, otros cubiertos con pieles de animales y arrojados a perros salvajes para ser despedazados públicamente, y otros todavía, según el testimonio explícito del propio historiador, fueron untados con materiales inflamables y utilizados literalmente como antorchas humanas para iluminar los jardines privados del emperador durante espectáculos nocturnos organizados para su propio entretenimiento personal. Es precisamente dentro de esta persecución neroniana, la primera persecución sistemática y estatalmente organizada contra los cristianos, documentada con solidez histórica considerable, donde la tradición cristiana sitúa además el martirio tanto del propio apóstol Pedro como, según fuentes posteriores, también del apóstol Pablo, ambos ejecutados en Roma durante ese mismo periodo de represión imperial. Aplicando aquí el método que Spinoza nos enseñó, resulta evidente por qué una comunidad cristiana escribiendo apenas 2 o 3 décadas después de estos acontecimientos, y todavía dentro del territorio de ese mismo imperio romano que había perpetrado semejante violencia contra sus propios correligionarios, encontraría en Nerón el candidato más obvio y más emocionalmente cargado para representar simbólicamente la maldad imperial personificada en la figura de la bestia apocalíptica. Pero la historia de Nerón, para nuestra investigación específica, no termina con su propia muerte, ocurrida por suicidio en el año 68, cuando el Senado romano lo declaró enemigo público y sus propios guardias lo abandonaron ante la inminente rebelión militar que finalmente terminó con su gobierno. Lo que ocurrió inmediatamente después resulta todavía más revelador para entender la estructura simbólica precisa del propio texto del Apocalipsis. Un fenómeno histórico particularmente documentado y estudiado por los especialistas en historia romana surgió en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Nerón, conocido técnicamente como el mito del Nerón redivivo. Debido a que su cuerpo fue enterrado de manera relativamente discreta
y sin el ceremonial funerario público habitual para un emperador, y debido también a la genuina impopularidad que sentían hacia él quienes se habían beneficiado de su caída política, circuló ampliamente por todo el Imperio Romano Oriental, especialmente en las provincias donde Nerón había gozado de considerable popularidad, la creencia de que en realidad no había muerto, sino que se había refugiado en algún lugar remoto del Oriente, probablemente entre los partos, el gran rival imperial de Roma en esa frontera oriental, y que eventualmente regresaría al frente de un ejército para reclamar su trono y vengarse de quienes lo habían derrocado. Este mito resultó tan extendido y tan creíble para amplios sectores de la población que los historiadores romanos documentan con precisión la aparición de al menos 3 impostores distintos a lo largo de las décadas siguientes, cada uno de ellos afirmando públicamente ser el propio Nerón regresado, y cada uno de ellos logrando reunir, con distintos grados de éxito temporal, seguidores dispuestos a respaldar militarmente esa reivindicación extraordinaria. Este mito histórico documentado del Nerón que regresa conecta directamente con un pasaje específico y notablemente preciso del propio libro del Apocalipsis, capítulo 17, donde la bestia se describe explícitamente con una fórmula que resultaría extraordinariamente familiar para cualquier lector del primer siglo. La bestia que era, y no es, y está para subir del abismo, un lenguaje que encaja de manera particularmente precisa con la propia estructura narrativa del mito del Nerón redivivo, circulando activamente entre la población del imperio en ese mismo momento histórico, y que vamos a examinar con todo el detalle que merece a continuación. Investiguemos entonces con detalle esa conexión textual precisa que dejamos planteada, porque conecta directamente con la pregunta más concreta de toda esta investigación. ¿Qué ocurrió realmente con el cuerpo de Nerón? ¿Y dónde exactamente podemos ubicar hoy, con evidencia arqueológica e histórica documentada, los restos físicos del hombre que las primeras comunidades cristianas identificaron con el número de la bestia? A diferencia del mito popular del Nerón redivivo que examinamos en la parte anterior de esta investigación, un fenómeno de creencia colectiva sin ningún respaldo factual real, el destino físico concreto del cuerpo de Nerón está documentado con considerable precisión histórica y arqueológica, y aquí es exactamente donde el método de Spinoza nos exige separar cuidadosamente el mito de la evidencia verificable. Según el testimonio del propio historiador romano Suetonio, que escribió una biografía detallada de los primeros 12 emperadores romanos apenas unas décadas después de estos acontecimientos, el cuerpo de Nerón fue recuperado tras su suicidio y entregado a su antigua nodriza Ecloge, junto con Alexandria, otra mujer de su círculo íntimo, y también, según el propio relato de Suetonio, por Actea, una liberta que había sido su amante en años anteriores. Estas mujeres se encargaron de organizar un funeral relativamente modesto, considerablemente distinto del ceremonial imperial pomposo que hubiera correspondido a un emperador reinante en circunstancias normales, y depositaron finalmente sus restos en el mausoleo familiar de los Domicios, la familia paterna original de Nerón, antes de su adopción por la dinastía Julio-Claudia, ubicado específicamente en la colina del Pincio, una de las 7 colinas históricas de Roma, en un terreno que la propia familia poseía desde generaciones anteriores. Este dato arqueológico e histórico documentado resulta metodológicamente crucial para nuestra investigación, porque establece con considerable solidez factual que Nerón sí murió efectivamente en el año 68, que su cuerpo fue efectivamente enterrado en un lugar geográficamente identificable dentro de la propia ciudad de Roma, y que por lo tanto el mito posterior del Nerón redivivo, aunque estructuralmente similar al lenguaje simbólico que el Apocalipsis utiliza para describir a la bestia, no se corresponde con ningún hecho histórico verificable sobre la supervivencia física real del propio emperador. Aplicando aquí el rigor metodológico que Spinoza nos enseñó, conviene distinguir con toda claridad entre el mito popular circulando entre la población,
que el propio autor del Apocalipsis parece aprovechar deliberadamente como recurso literario y simbólico para su propia composición teológica, y la realidad histórica documentada sobre el destino físico concreto del hombre real detrás de ese mito. La historia posterior de ese mismo lugar de sepultura resulta, además, particularmente reveladora sobre cómo la memoria popular siguió procesando durante siglos la figura de Nerón, mucho después de su propia muerte histórica. Según una tradición medieval documentada, aunque considerablemente más tardía y de naturaleza, claramente legendaria, en lugar de histórica verificable, el terreno donde se ubicaba el antiguo mausoleo de los Domicios en la colina del Pincio se cubrió con el tiempo de hogueras que la población local consideraba habitadas por espíritus demoníacos vinculados directamente a la memoria persistente de Nerón, generando durante siglos un ambiente de temor supersticioso considerable entre los habitantes de esa zona específica de Roma. Fue precisamente para exorcizar simbólicamente ese lugar y esa memoria persistente que, según documenta la propia tradición eclesiástica local, el Papa Pascual II ordenó en el año 1099 la construcción de una iglesia en ese mismo emplazamiento exacto, dedicada a la Virgen María, que con el tiempo se convertiría en la actual Basílica de Santa María del Popolo, todavía en pie hoy en pleno centro de Roma, construida deliberadamente sobre el terreno histórico donde efectivamente reposaron los restos del hombre cuyo nombre, según la evidencia filológica que documentamos con precisión en la segunda parte de esta investigación, produce exactamente el número 666. Esta secuencia histórica completa, desde la persecución neroniana documentada por Tácito, pasando por el mito popular del Nerón redivivo, hasta la construcción medieval de una basílica cristiana precisamente sobre su lugar histórico de sepultura, nos permite ahora extraer aplicando el método espinosista, con todo el rigor que esta investigación merece, la conclusión filosófica más profunda sobre lo que significa recuperar el contexto histórico original y verificable de un texto tan cargado de simbolismo apocalíptico como el propio libro del Apocalipsis, algo que vamos a desarrollar con todo detalle en el cierre de esta investigación. Llegamos así al cierre de esta investigación y conviene reunir los hilos que fuimos desenredando para extraer la conclusión filosófica que el método de Spinoza nos permite formular. Empezamos estableciendo el principio metodológico central que guía toda esta investigación. Cualquier texto profético o apocalíptico debe leerse primero dentro de su contexto histórico y político inmediato, antes de proyectar sobre él interpretaciones atemporales desconectadas de su circunstancia original. Investigamos después la operación filológica concreta, la gematria hebrea, que permite identificar con notable precisión el nombre de Nerón César detrás del número 666, explicando incluso la variante manuscrita 616, a través de una forma alternativa del mismo nombre. Documentamos el contexto histórico de la persecución neroniana tras el incendio de Roma, y el fenómeno del mito del Nerón redivivo que circulaba activamente entre la población del imperio cuando se compuso el Apocalipsis. Y finalmente, rastreamos el destino físico documentado del propio cuerpo de Nerón, sepultado en la colina del Pincio, hasta la construcción medieval de la Basílica de Santa María del Popolo, precisamente sobre ese mismo terreno histórico. Spinoza nos ofrece, para cerrar este recorrido, una clave filosófica que resulta particularmente reveladora aplicada a este caso específico. Sostenía que los textos proféticos bíblicos, lejos de ser predicciones codificadas sobre un futuro distante e indeterminado, eran fundamentalmente documentos producidos por autores concretos, dirigidos a comunidades concretas, respondiendo a circunstancias políticas y sociales perfectamente identificables dentro de su propio momento histórico. El libro del Apocalipsis, bajo esta perspectiva, deja de ser un enigma cifrado sobre acontecimientos futuros todavía por cumplirse, y se revela en cambio como lo que genuinamente fue en su origen documentado,
un extraordinario documento de resistencia política y espiritual, escrito por y para una comunidad cristiana perseguida, que utilizó el lenguaje simbólico y apocalíptico disponible en su propia tradición religiosa para procesar colectivamente el trauma reciente de la persecución neroniana y para sostener la esperanza de que ese poder imperial opresor, por temible que pareciera en el presente inmediato, no tendría la última palabra sobre su destino. Esta lectura contextual no disminuye en absoluto la potencia literaria ni el valor espiritual que el libro del Apocalipsis ha tenido para innumerables comunidades cristianas a lo largo de los siglos posteriores, comunidades que en muchos casos enfrentaron sus propias formas concretas de persecución y opresión, y que encontraron genuino consuelo y genuina fortaleza espiritual en el lenguaje simbólico de resistencia frente al poder imperial que este texto articula con tanta fuerza literaria. Lo que el método de Spinoza nos permite, precisamente, es recuperar esa función original del texto como literatura de resistencia política concreta, en lugar de convertirlo en un código secreto sobre eventos futuros que cada generación posterior reinterpreta según sus propias ansiedades contemporáneas, aplicando el número de la bestia sucesivamente a emperadores, papas, dictadores modernos y figuras políticas actuales en un ejercicio interpretativo que, aunque comprensible como reacción humana ante la incertidumbre histórica, se aleja considerablemente del significado original y documentado que el propio texto tenía para sus primeros lectores del siglo I. Recuperar a Nerón como el nombre histórico concreto detrás del número de la bestia, entonces, no es un ejercicio de erudición desprovisto de consecuencias prácticas, sino una manera de devolverle al Apocalipsis su función genuina como testimonio de una comunidad real enfrentando una opresión política real, con nombre, apellido y hasta tumba identificable en una colina concreta de Roma, en lugar de mantenerlo secuestrado dentro de especulaciones apocalípticas siempre renovadas sobre un futuro indeterminado que constantemente se pospone sin cumplirse jamás. Bajo la perspectiva de Spinoza, esta recuperación histórica devuelve al texto su dignidad literaria y espiritual genuina, considerablemente más sólida y más profundamente humana que cualquier especulación sobre identidades futuras del anticristo que continúa circulando, sin ningún respaldo filológico documentado, en amplios sectores de la cultura popular contemporánea. Si esta manera de investigar los orígenes reales de los textos y las tradiciones religiosas, con rigor filológico e histórico y sin miedo a las preguntas menos exploradas, te resultó valiosa, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana seguimos aplicando este mismo método de Spinoza a nuevos temas que merecen ser investigados con el mismo nivel de precisión histórica, y tu apoyo es lo que nos permite seguir dedicando el tiempo necesario para investigar cada caso con la profundidad que merece. Cuéntanos también en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y dinos con honestidad si conocías esta identificación histórica de Nerón antes de este video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, siempre con el mismo compromiso, sin miedo, sin reverencia automática, con la evidencia como única guía.